Mira esta historia hasta el final, porque te dejará sin aliento. Pensó que la había destruido. Cuando el poderoso empresario Alejandro Montero dejó a su esposa Isabel por una modelo más joven, la consideró una simple víctima de su ambición. Llegó a una deslumbrante gala con su amante, Sofía, esperando ser el rey de la noche. Pero un fantasma de su pasado estaba allí, y no era la mujer destrozada que él recordaba. Isabel había regresado, radiante y con una confianza que lo aterrorizaba. Esta no es solo una historia de un encuentro casual. Es la historia de una mujer que renace de las cenizas y un hombre a punto de quemarse. La jaula dorada. El silencio en el ático minimalista de Isabel era una entidad viva. Inhalaba el aroma de los lirios blancos y exhalaba el tenue y estéril olor a limpia cristales. Durante el último año, desde que el divorcio de Alejandro Montero se había formalizado, este silencio había sido su compañero más constante. Era un marcado contraste con la vida que había conocido, una vida llena del eco retumbante de la voz de Alejandro, el estrépito de su ambición y el peso sofocante de sus expectativas. Él había sido un hombre que ocupaba todo el espacio en una habitación, en un matrimonio, en una vida. Ahora, todo lo que Isabel tenía era espacio. Hectáreas de él en forma de techos altos, suelos de mármol pulido y ventanales que ofrecían una vista panorámica, aunque impersonal, de las luces de la ciudad. Esta noche, el silencio se sentía particularmente pesado. Sobre la chaise lounge de terciopelo yacía un vestido del color de un cielo de medianoche, brillante con cristales cosidos a mano que imitaban una constelación. Era una pieza hecha a medida por una diseñadora cuyo nombre se susurraba con reverencia en los círculos que ella solía frecuentar. La invitación, una tarjeta gruesa de color crema con letras doradas en relieve, yacía a su lado. La gala de caridad anual de los Blackwood, un evento que ella y Alejandro habían copresidido, un evento que ella tenía todas las razones para evitar. Su terapeuta, la doctora Moreno, lo había llamado terapia de exposición, un término clínico y suave para lo que se sentía como caminar a la guarida de leones bellamente vestidos. «No puedes quedarte en la jaula, Isabel», le había dicho su voz, tranquila y firme a través del teléfono, incluso si la puerta está abierta y la jaula está dorada. Isabel había trazado el borde de su taza de porcelana, la analogía de la jaula tocando una fibra demasiado sensible. Alejandro no solo la había dejado, sino que había construido una narrativa en torno a su separación. Él era el visionario dinámico frenado por una esposa tranquila y poco ambiciosa. Ella era frágil, no apta para el ritmo implacable de su mundo. Él había sido amable en sus declaraciones públicas, pintando un cuadro de una separación triste pero amistosa, una bondad que en sí misma era una forma de crueldad. La borró, la convirtió en una nota a pie de página en la gran historia de Alejandro Montero. Y luego estaba Sofía. La tinta de los papeles de divorcio apenas se había secado cuando surgieron fotos de Alejandro con Sofía Vargas. Sofía era todo lo que Isabel no era. Joven, ferozmente ambiciosa, una estrella en ascenso en la misma empresa de marketing que la compañía de Alejandro acababa de adquirir. Era una imagen espejo del propio impulso de Alejandro, un accesorio perfecto para el próximo capítulo de su vida. El mundo los veía como una futura pareja de poder. Isabel vio el doloroso cliché de su propia vida. Caminó hacia la ventana,
La ciudad se extendía debajo de ella como una alfombra de joyas esparcidas. Había pasado el último año reconstruyendo no solo su vida, sino a sí misma. La mujer que se había casado con Alejandro se había erosionado lentamente. Sus propios deseos y sueños pulidos para dejar espacio para los de él. Había sido una esposa solidaria, una anfitriona amable, la socia silenciosa en su éxito. Ahora solo era Isabel, y todavía estaba descubriendo quién era esa persona. Había empezado a tomar clases de cerámica, encontrando un extraño consuelo en el proceso desordenado y táctil de dar forma a la arcilla. Se había reencontrado con viejos amigos de la universidad. Su risa era un bálsamo para su alma magullada. Incluso había empezado a esbozar un plan de negocios, un pequeño y tranquilo sueño de abrir una boutique de diseño floral, algo que Alejandro habría descartado como un simple hobby. La gala era una prueba, no para ellos, no para el mundo, sino para ella. ¿Podría volver a ese mundo que la había descartado y no desmoronarse? ¿Podría enfrentar los susurros, las miradas de lástima, la sonrisa triunfante que estaba segura de ver en el rostro de Sofía? ¿Podría ver a Alejandro, el hombre que había compartido su cama durante una década, el hombre al que había amado con una devoción feroz y tranquila, y sentir algo más que el dolor vacío de la traición? Un recuerdo agudo y no deseado perforó la quietud. Hace unos años, en esta misma gala, ella había usado un vestido rojo. Alejandro le había dicho que se veía bien, sus ojos ya escaneando la habitación en busca de alguien más importante con quien hablar. Más tarde esa noche, él había cerrado un trato de 7 cifras. Su energía eléctrica, infecciosa, la había arrastrado a un oscuro recoveco, sus labios cayendo sobre los de ella, no con pasión, sino con el desborde de su propio éxito. «Lo logramos, Isa», había murmurado, como si ella hubiera estado con él en la sala de juntas. Se había sentido como un trofeo entonces, un objeto bonito para ser exhibido y ocasionalmente admirado. Volvió a mirar el vestido azul medianoche. Era hermoso, pero también era una armadura. Esta noche no sería un trofeo, no sería un fantasma, sería Isabel. Tomó una respiración profunda y temblorosa. Las luces de la ciudad se difuminaron en una acuarela de chispas desafiantes. El silencio en el ático ya no se sentía como vacío, se sentía como una respiración contenida. La calma antes de salir de la jaula. Ella iría, no por ellos, no por la doctora Moreno, sino por ella misma. Necesitaba saber si la mujer en la que se estaba convirtiendo era lo suficientemente fuerte como para enfrentar a la mujer que había sido. El regreso de la reina. El Hotel Blackwood era un bastión de la opulencia del viejo mundo, un lugar donde el dinero no solo se gastaba, se curaba. Los candelabros de cristal, cada uno del tamaño de un coche pequeño, goteaban luz sobre hectáreas de mármol pulido. El aire era denso con el aroma de perfumes caros y el bajo murmullo de voces influyentes. Por un momento, de pie en la gran entrada del salón de baile, Isabel sintió una familiar ola de vértigo. Este había sido su mundo. Sin embargo, se sentía como una forastera, un fantasma que regresaba a un festín al que ya no estaba invitada. Había pasado 2 horas arreglándose, un proceso meticuloso que era menos sobre vanidad y más sobre construir una fortaleza. Su cabello, un rico castaño, estaba recogido en un elegante moño, revelando la delicada línea de su cuello y un par de pendientes de zafiro que habían sido un regalo de su abuela. El vestido azul medianoche le quedaba como una segunda piel. Su tono oscuro,
un marcado contraste con el mar de tonos joya y metálicos en la habitación. Su maquillaje era sutil, enfatizando sus grandes y expresivos ojos. Se veía, pensó con una sensación de sorpresa distante, hermosa. Pero era un tipo de belleza diferente al que Alejandro había preferido. A él le había gustado en tonos pastel, en telas suaves y fluidas que la hacían parecer etérea, casi translúcida. Este look era más audaz, tenía peso, tenía presencia. Mientras entraba en el salón de baile, algunas cabezas se giraron. Vio el destello de reconocimiento en sus ojos, seguido de una sutil sorpresa. Esta no era la Isabel deprimida y con el corazón roto de la que habían leído en las páginas de Sociedad. Mantuvo la barbilla alta, su postura recta, y caminó hacia el bar, sus tacones haciendo un clic, con una confianza que no sentía del todo. Podía sentir que los susurros comenzaban, como ondas en un estanque. ¿Esa es ella? Pensé que se había mudado al campo. Se ve diferente. Pidió una copa de champán, su mano firme mientras tomaba la flauta del camarero. Tomó un pequeño sorbo, las burbujas un golpe frío y agudo en su lengua. Escaneó la habitación, un hábito practicado desde sus años como esposa de Alejandro. Vio al alcalde en la mesa de subastas silenciosas, a un multimillonario de la tecnología riendo con un senador, a una famosa actriz posando para fotos. Era una constelación de poder, un universo que una vez había navegado con gracia sin esfuerzo. Ahora, cada interacción se sentía como un potencial campo de minas. Isabel, Dios mío, ¿eres tú? Se giró para ver un rostro familiar. Era Reina Vidal, una mujer que estaba en 3 juntas directivas de caridad con ella, y cuya hija, irónicamente, era Sofía. Reina era una mujer formidable de unos 60 años, con un ingenio agudo y un ojo aún más agudo para la maniobra social. Su expresión era de genuino asombro. «Reina», dijo Isabel, su voz más suave de lo que esperaba. «Ha pasado un tiempo». «¿Un tiempo? Querida, ha sido una eternidad. Todas pensamos que te habías fugado a un convento», dijo Reina, su voz un susurro conspirador. Miró a Isabel de arriba a abajo, su mirada deteniéndose en el vestido. «Bueno, la pérdida del convento es nuestra ganancia. Te ves absolutamente espectacular. La venganza, querida, es un plato que se sirve mejor en alta costura». Isabel ofreció una pequeña sonrisa no comprometida. «No busco venganza, Reina. Solo estoy viviendo mi vida». Los ojos de Reina brillaron. «Claro que sí, y parece que te sienta bien». Se inclinó más cerca. «Él está aquí, ¿sabes? Con ella», dijo la última palabra con un delicado emendeja de disgusto, una sorprendente grieta en su fachada generalmente compuesta. Era un secreto a voces que Reina no era la mayor fan de su hija, viéndola como una escaladora social descaradamente ambiciosa. «Asumí que lo estarían», dijo Isabel, tomando otro sorbo de champán. Estaba decidida a no dejar que el chisme de Reina la alterara. «Bueno, lo estás manejando con más gracia de la que yo lo haría», dijo Reina, dándole una palmada en el brazo a Isabel. «Si necesitas un escudo humano, avísame. Soy una experta en bloquear avances no deseados, e incluso exmaridos, mas no deseados». Isabel sintió una sonrisa genuina tocar sus labios por primera vez esa noche. «Gracias, Reina. Lo tendré en cuenta». Mientras Reina se alejaba, Isabel sintió un renovado sentido de propósito. No era solo un fantasma aquí. Era una mujer con aliados, por muy improbables que fueran. Empezó a moverse por la habitación, sin esconderse en las sombras, pero tampoco buscando el foco de atención. Intercambió cumplidos con algunos conocidos.
Sus reacciones una mezcla de sorpresa y cautelosa calidez. La lástima que había temido estaba allí, pero estaba eclipsada por un respeto a regañadientes. Ella estaba aquí, de pie por sí misma, y entonces los vio. Estaban al otro lado de la habitación, cerca del escenario donde la banda se estaba preparando. Alejandro se veía tan apuesto como siempre, su esmoquín a medida ajustándose perfectamente a sus anchos hombros. Se reía, con la cabeza echada hacia atrás, la imagen de un hombre en la cima de su juego, y en su brazo estaba Sofía. Ella llevaba un vestido rojo intenso que era a la vez deslumbrante y agresivo. Era un vestido que gritaba, ¡mírame! Su cabello rubio era liso y recto, su maquillaje impecable. Se veían perfectos juntos, una pareja de poder, una marca, como si sintiera su mirada. La cabeza de Alejandro se giró. Sus ojos escanearon la multitud, una mirada casual, de rey del castillo, y luego la encontraron. La risa murió en sus labios, su sonrisa se congeló, luego desapareció. Por una fracción de segundo, vio algo en sus ojos que no había visto en años. Shock, puro e inalterado. Era como si estuviera viendo a un fantasma después de todo, pero no el fantasma pálido y lloroso de su memoria. Esto era algo completamente diferente, algo que no reconocía, algo que no podía controlar. El banquete, al parecer, estaba a punto de ser interrumpido. Dale me gusta a este video si crees que Isabel tiene el control. ¿Quién es la mujer que dejaste? En el momento en que los ojos de Alejandro se fijaron en ella, la vibrante energía del salón de baile pareció atenuarse. El sonido de 100 conversaciones, desvaneciéndose en un rugido sordo y distante. Fue un momento extraño y suspendido en el tiempo, una película muda reproduciéndose a través de una habitación abarrotada. Sofía, sintiendo el repentino cambio en su actitud, siguió su mirada. Sus labios perfectamente brillantes se tensaron en una línea fina. Sus ojos azules, generalmente tan llenos de encanto calculado, se volvieron tan duros y fríos como el hielo. La pareja de poder, la imagen del éxito moderno, se quedó congelada, su frente unida fracturada por la inesperada presencia del pasado. Para Isabel, fue una experiencia fuera del cuerpo. Los miró desde el otro lado de la habitación, su flauta de champán sostenida con una presión que de repente era demasiado fuerte. Vio la confusión en el rostro de Alejandro, la forma en que su ceño se fruncía mientras observaba su apariencia. Esta no era la mujer que él había dejado. La mujer que él había dejado usaba cardigans y zapatos sensatos. Lloraba en el coche después de dejarlo en el aeropuerto. Preparaba sus comidas favoritas y nunca se quejaba cuando él trabajaba hasta tarde. Esta mujer, con su armadura azul medianoche, era una extraña, y entonces el momento se rompió. Alejandro, siempre el maestro en controlar una situación, se compuso. Le murmuró algo a Sofía, su mano posesivamente en la parte baja de su espalda, y comenzó a caminar hacia Isabel. Era un movimiento de poder, una clara demostración de que no estaba intimidado, de que él estaba a cargo. Sofía, su sonrisa ahora una cosa frágil y pintada, se movió con él. Una reina protegiendo a su rey. El corazón de Isabel comenzó a latir contra sus costillas, como un pájaro frenético y atrapado. Su primer instinto fue huir, darse la vuelta y marcharse, derretirse de nuevo en las sombras. Pero luego recordó las palabras de la doctora Moreno, la oferta de reina de un escudo humano, la sensación de la arcilla fría y sólida en sus manos. Ella no era la misma mujer. No huiría. Tomó una respiración lenta y deliberada, y se giró para enfrentarlos mientras se acercaban. Su expresión,
una máscara cuidadosamente construida de neutralidad educada. No les daría la satisfacción de verla desmoronarse. «Isabel», dijo Alejandro, su voz un barítono bajo y suave, que una vez había sido su sonido favorito en el mundo. Ahora solo sonaba hueco. «Tengo que decir que me sorprende verte aquí». «Alejandro», respondió ella, su propia voz firme, tranquila. Se encontró con su mirada directamente, sin inmutarse. «La invitación era por una buena causa. Pensé que era hora de que volviera a apoyarlas». Dejó que sus ojos se desviaran hacia la mujer en su brazo. «Sofía, te ves bien». Fue una obra maestra de poder subestimado. Había reconocido a Sofía, pero no le había dado la satisfacción de ser el centro de atención. También le había recordado sutilmente a Alejandro que este mundo de caridad e influencia, una vez había sido de ella también. La sonrisa de Sofía era tensa, sus ojos destellando con un fuego competitivo. «Isabel, es agradable verte por aquí. Estábamos tan preocupados por ti». El estábamos era una pulla deliberada, una forma de alinearse con Alejandro, de crear un frente unido. El preocupados era pura condescendencia. «Eso es muy considerado de tu parte», dijo Isabel, su voz aún irritantemente tranquila. «Pero, como puedes ver, estoy perfectamente bien». Un silencio incómodo descendió, denso con historia no dicha y resentimiento latente. Alejandro, que odiaba cualquier situación que no pudiera controlar, cambió su peso. Sus ojos se movieron para ver quién estaba mirando. Y la gente estaba mirando. El encuentro era una pieza de teatro de alto riesgo, y la audiencia estaba cautivada. «Bueno», dijo Alejandro, tratando de recuperar su posición. «Es bueno verte con buen semblante». Fue una elección de palabras torpe y condescendiente, y ambos lo sabían. Estaba tratando de reafirmar la vieja dinámica, aquella en la que él era el fuerte y capaz, y ella era la frágil y delicada. La máscara de neutralidad de Isabel no se deslizó, pero una nueva luz entró en sus ojos, una chispa de algo que se parecía peligrosamente a la diversión. ¿Con buen semblante? Yo pensaba más en términos deliberada. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, un desafío. Era una palabra que desmantelaba por completo la narrativa que Alejandro había construido tan cuidadosamente. Una mujer liberada no era una víctima. Una mujer liberada no anhelaba a su amor perdido. Una mujer liberada era una amenaza. La mano de Sofía se apretó en el brazo de Alejandro. «Bueno, estamos tan felices por ti. Alejandro ha estado trabajando tan duro, y es un alivio saber que no estás sufriendo». «Sufriendo», repitió Isabel la palabra, dejándola en el aire por un momento. Luego dio una pequeña, casi imperceptible, sacudida de cabeza. «No, Sofía, no estoy sufriendo. Estoy construyendo». Hizo una pausa, dejando que la declaración se asentara. «Pero no quiero detenerlos. Estoy segura de que tienen muchas personas importantes con quienes hablar». Con un último y educado movimiento de cabeza, se dio la vuelta y se alejó, dejándolos de pie a su paso. No miró hacia atrás, pero podía sentir sus ojos sobre ella, una mezcla de sorpresa, enojo y algo más que no podía descifrar. Fue una pequeña victoria, una tranquila recuperación de su propio poder. Pero se sintió monumental. La colisión había ocurrido, y ella no solo había sobrevivido. Se había alejado ilesa, dejando los escombros detrás de ella. La jaula dorada estaba empezando a sentirse muy lejana. ¿Qué harías si fueras Isabel? ¿Buscarías venganza o seguirías adelante con tu vida? Comenta tu opinión. La partida de la reina. El momento en que Isabel le dio la espalda a Alejandro y a Sofía, fue como si un hechizo se hubiera roto.
El bajo murmullo de la fiesta pareció volver a entrar, pero ahora era diferente, cargado con una nueva corriente eléctrica. Isabel podía sentirlo en su piel, una punzante conciencia de ser el centro de una tormenta que acababa de desatar. Caminó, no de regreso al bar, sino hacia un rincón más tranquilo de la habitación, cerca de un juego de puertas francesas que daban a una terraza. Necesitaba un momento para respirar, para dejar que la adrenalina que había recorrido sus venas se disipara. No miró hacia atrás, pero sabía lo que estaba sucediendo. Podía imaginarlo perfectamente. Alejandro, su rostro una nube de tormenta de furia controlada, estaría apartando a Sofía, su agarre en su brazo un poco demasiado apretado. Estaría sonriendo, pero sus ojos estarían fríos, escaneando la habitación en busca de cualquier signo de burla o lástima. Sofía, por su parte, estaría tratando de recuperar la compostura, su máscara de ambición segura deslizándose para revelar la inseguridad debajo. Su imagen perfecta y pulida había sido empañada, no por un arrebato dramático, sino por una exhibición tranquila e inquebrantable de autodominio. Isabel llegó a las puertas francesas y se apoyó contra el cristal frío, de espaldas a la habitación. Cerró los ojos, su compostura cuidadosamente construida, amenazando con desmoronarse. El encuentro le había quitado más de lo que esperaba. Una cosa era ensayar la escena en su mente, practicar las líneas con la doctora Moreno. Otra muy distinta era pararse frente al hombre que le había roto el corazón y la mujer que la había reemplazado, y no gritar, llorar o huir. Eso, dijo una voz baja a su lado, fue la exhibición más magnífica de jiu-jitsu social que he presenciado. Los ojos de Isabel se abrieron de golpe. De pie a su lado había un hombre que reconocía vagamente de la periferia de su antigua vida. Su nombre era Tiago Alonso, un arquitecto exitoso conocido por sus diseños innovadores y sostenibles. Era apuesto de una manera ruda y poco convencional, con ojos amables y una sonrisa que parecía llegar hasta ellos. «Lo siento», dijo Isabel, su voz un poco temblorosa. «No lo sientas», dijo él. Su sonrisa se ensanchó. «Acabas de enfrentarte al rey y a su consorte, y te has alejado sin un rasguño. En esta sala, eso es el equivalente a matar a un dragón». Gesticuló con su vaso hacia el centro del salón de baile. «¡Mira!». Isabel se giró, sus ojos siguiendo su mirada. Los susurros se habían convertido en una fuerza tangible en la habitación. Las cabezas estaban inclinadas juntas. Los ojos se movían hacia Alejandro y Sofía, y luego de regreso a ella. La lástima que había temido se había ido, reemplazada por otra cosa. Curiosidad, respeto, incluso un poco de miedo. Había cambiado la dinámica de poder de toda la habitación. Ya no era la exesposa triste y descartada de Alejandro Montero. Era una mujer de misterio, una mujer con una historia que claramente no había terminado. «Parecen que acaban de tragarse una abeja», dijo Tiago, con un tono de diversión en su voz. Isabel miró a Alejandro y Sofía. Estaban de pie con un grupo de personas, pero sus sonrisas eran forzadas. Su risa era forzada. La mano de Alejandro todavía estaba en la espalda de Sofía, pero parecía menos un gesto de afecto y más como si la estuviera reteniendo en su lugar. Sofía asentía con lo que se decía, pero sus ojos seguían moviéndose por la habitación, con una mirada de casada en ellos. «No quise causar una escena», dijo Isabel, su voz apenas un susurro. «No la causaste», respondió Tiago, su voz suave. «Solo te negaste a interpretar el papel que te habían escrito. Y al hacerlo, le recordaste a todos en esta sala
que todos están usando máscaras. Tomó un sorbo de su bebida. Es refrescante. Isabel lo miró. Realmente lo miró. Por primera vez. No había lástima en sus ojos, ninguna agenda, solo una tranquila comprensión. Era una mirada que no había recibido de un hombre en mucho tiempo. ¿Por qué me hablas?, preguntó ella, la pregunta más contundente de lo que pretendía. Él se rió entre dientes. Porque siempre he admirado tu gusto por el arte. Vi la colección que comisariaste para el evento del hospital infantil hace unos años. Fue brillante, poco convencional, pero brillante. Isabel se sorprendió. Era una cosa pequeña, pero era una parte de ella. Una parte de la mujer, que había sido antes de Alejandro, una parte que él había descartado como un hobby. Gracias, dijo ella. Un calor genuino se extendió por su pecho. Yo disfruté haciendo eso. Tienes buen ojo, dijo él simplemente. Entonces, ¿te quedarás y disfrutarás del espectáculo o harás una salida dramática? Isabel consideró su pregunta. La vieja Isabel habría huido. Habría tomado su pequeña victoria y habría corrido de regreso a la seguridad de su silencioso ático. Pero la mujer en la que se estaba convirtiendo, la mujer que acababa de enfrentarse a su pasado, no se asustaba tan fácilmente. Creo que me quedaré, dijo. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. La música está a punto de comenzar, y no he bailado en mucho tiempo. La sonrisa de Tiago reflejó la de ella. En ese caso, dijo, extendiendo su mano. ¿Me concede este baile? Mientras Isabel tomaba su mano y lo dejaba llevarla a la pista de baile, podía sentir los ojos de toda la habitación sobre ella. Pero por primera vez, no le importó. Los susurros podían continuar. Las máscaras podían quedarse puestas. Había terminado de esconderse. Estaba lista para bailar. Suscríbete al canal si te gusta una historia con un giro inesperado. La caída del rey. La banda comenzó una melodía lenta y conmovedora, y mientras Tiago Alonso llevaba a Isabel a la pista de baile, un jadeo silencioso colectivo pareció ondular por todo el salón. Fue un acto audaz y declarativo, una alineación pública con la mujer que acababa de convertirse en la persona más comentada de la gala. Al otro lado de la habitación, Alejandro observaba con la mandíbula tensa sus nudillos blancos mientras agarraba su flauta de champán. Esto no era parte del plan. Se suponía que Isabel era un fantasma, un recuerdo fugaz e incómodo. No se suponía que fuera radiante, segura de sí misma, y ciertamente no en los brazos de otro hombre. ¿Quién diablos es ese?, siseó Sofía, su voz un susurro venenoso en el oído de Alejandro. Su compostura, cuidadosamente construida, estaba empezando a deshilacharse en los bordes. Su vestido rojo de repente parecía chillón y desesperado. «Tiago Alonso», respondió Alejandro, su voz cortada. «Un arquitecto», hizo que las palabras sonaran como un insulto. «¿Y qué está haciendo con ella?», exigió Sofía, sus ojos fijos en la pareja que bailaba. Isabel se veía elegante, graciosa. Su vestido azul medianoche giraba a su alrededor, mientras Tiago la guiaba con maestría por la pista. Se veían naturales juntos. «No tengo idea», mintió Alejandro. Pero sí tenía una idea. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Isabel no estaba siguiendo las reglas. No se estaba comportando como la mujer con el corazón roto y frágil que él había pintado tan cuidadosamente para el mundo. Estaba contraatacando, no con lágrimas y acusaciones, sino con algo mucho más peligroso: la indiferencia. «Bueno, tienes que hacer algo», insistió Sofía, su voz subiendo de tono. «La gente está mirando, se están riendo de nosotros». Los ojos de Alejandro escanearon la habitación. Ella tenía razón. Los susurros no habían disminuido. La lástima que se había dirigido a Isabel
ahora se había desplazado, sutilmente, hacia ellos. Eran ellos quienes se veían incómodos, fuera de control. La pareja de poder de repente parecía una pareja en problemas. «Cálmate, Sofía», dijo él, su voz baja y amenazadora. «Estás montando una escena». «¿Yo estoy montando una escena?», respondió ella, su voz incrédula. «Alejandro, tu exesposa acaba de aparecer luciendo como una diosa y ahora está bailando con uno de los solteros más elegibles de la ciudad. ¿Y me dices que me calme?» La naturaleza transaccional de su relación, generalmente escondida bajo una capa de ambición y pasión compartidas, de repente quedó al descubierto. Sofía se había unido a Alejandro por el poder y el estatus que él le proporcionaba. Su imagen pública era su imagen pública, y en este momento esa imagen estaba sufriendo un serio golpe. «Yo me encargaré de esto», dijo Alejandro, su voz sin dejar lugar a la discusión. Se giró hacia ella, sus ojos fríos y duros. «Ve y socializa. Habla con los Vanderbilts. Estaré allí en un minuto». Sofía parecía querer discutir, pero conocía esa mirada en sus ojos. Era la mirada que tenía justo antes de despedir a alguien. Dio un asentimiento tenso y enojado y se alejó con pasos largos, su vestido rojo una barra de furia contra los tonos apagados de la habitación. Alejandro la vio irse, un músculo trabajando en su mandíbula. No así se suponía que iba a ir la noche. La gala se suponía que era un triunfo, otra declaración pública de su éxito, de su nueva vida con su nueva pareja perfecta. Pero la presencia de Isabel lo había desequilibrado todo. Había desenterrado sentimientos que creía enterrados hace mucho tiempo, sentimientos que no tenía ningún deseo de confrontar. Recordó su primer baile años atrás, en una pequeña boda concurrida de un amigo de la universidad. Ella era tan joven, tan llena de una luz tranquila y suave. Se había enamorado de esa luz, de su inquebrantable creencia en él. Pero a medida que su ambición creció, esa luz había comenzado a sentirse como un juicio, un recordatorio silencioso del hombre que se suponía que debía ser, el hombre en el que estaba fallando en convertirse. Sepia había convencido a sí mismo de que dejarla era un acto de bondad, una forma de liberarlos a ambos. Pero mirándola ahora en los brazos de otro hombre, sintió una punzada inesperada de algo. No era amor, era posesión. Ella era suya, su exesposa, su pasado, su historia, y ella la estaba reescribiendo sin su permiso. Vio a Reina Vidal mirándolo desde el otro lado de la habitación, con una mirada de autocomplacencia y conocimiento en su rostro. Vio los susurros, las miradas curiosas. Estaba perdiendo el control de la narrativa, y para un hombre como Alejandro Montero, eso era un pecado imperdonable. Dejó su flauta de champán, con un clic agudo, y comenzó a caminar hacia la pista de baile. No sabía qué iba a hacer, qué iba a decir. Solo sabía que no podía dejar que esto continuara. No podía dejar que ella ganara. Las grietas en su mundo perfecto estaban empezando a mostrarse, y él haría lo que fuera necesario para cubrirlas, sin importar quién saliera lastimado en el proceso. No te pierdas la historia. Si te sientes identificado con Isabel, ¿qué consejo le darías? Comenta aquí abajo. La aurora de una nueva vida. La música era una corriente suave, y por primera vez en más de un año, Isabel se permitió ser arrastrada por ella. Tiago Alonso era un bailarín sorprendentemente bueno. Sus movimientos confiados y fáciles. Su mano una presencia cálida y constante en su espalda. No insistió en conversar. No hizo las preguntas intrusivas que ella había estado temiendo toda la noche. Simplemente la dejó ser, un socio silencioso y solidario en su tranquilo acto de rebelión. «Sabes», dijo él,
su voz un murmullo bajo cerca de su oído. He estado en docenas de estas cosas. Generalmente son un aburrimiento aplastante. Pero esta noche es diferente. Isabel lo miró, con una pequeña y genuina sonrisa en sus labios. Lamento haber arruinado tu noche de aburrimiento aplastante. Él se rió entre dientes, un sonido cálido y agradable. Al contrario, la has hecho infinitamente más interesante. La histoire. Hizo girar. Luego la atrajo suavemente de nuevo hacia él. Hablaba en serio cuando te decía lo de tu ojo para el arte. Estoy trabajando en un nuevo proyecto de centro comunitario en el East End. Estamos tratando de incorporar artistas locales, crear un espacio que se sienta como si perteneciera al vecindario. He estado luchando con la curaduría. Me preguntaba si te interesaría echar un vistazo a los planos, tal vez ofrecer algunas sugerencias. Isabel se quedó sin palabras. No era solo un cumplido. Era una oferta genuina, un reconocimiento de una habilidad que le habían dicho que no era más que un pasatiempo. Era un salvavidas lanzado a una parte de sí misma que pensaba que había perdido para siempre. Yo no sé qué decir, tartamudeó, su compostura momentáneamente flaqueando. Di que lo pensarás, dijo él, sus ojos amables. Sin presión, solo creo que serías brillante en eso. Antes de que pudiera responder, la música terminó. Se quedaron de pie por un momento en el centro de la pista de baile. Los aplausos un sonido lejano y apagado. El hechizo se rompió, pero algo había cambiado. La fortaleza que había construido tan cuidadosamente alrededor de su corazón tenía un nuevo e inesperado defensor. Mientras salían de la pista, una nueva figura los interceptó. Era Reina Vidal, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y picardía. Bueno, dijo, tocando el brazo de Isabel con su abanico. Causando revuelo, ¿eh? No he visto a Alejandro con ese tono de púrpura desde que su adquisición hostil de Sterling Industries se fue al traste. Le guiñó un ojo a Tiago. Sin relación, supongo. Ninguna en absoluto, dijo Tiago con una sonrisa, aunque disfruto de la ironía. Isabel, querida, continuó Reina, su voz bajando a un susurro conspirador. Necesito pedirte prestada un momento. Hay algunas personas que quiero que conozcas. Le dio a Tiago un gesto de despedida, aunque no del todo descortés. Puedes recuperarla más tarde, señor Alonso. Los lobos están dando vueltas, y ella necesita una verdadera loba para mantenerlos a raya. Isabel, sintiendo una extraña sensación de ser arrastrada por una corriente que no podía controlar, permitió que Reina la guiara. Miró hacia atrás a Tiago, quien le dio un asentimiento tranquilizador. Reina la dirigió hacia un pequeño grupo de mujeres, todas ellas figuras poderosas e influyentes en la escena filantrópica de la ciudad. Eran las mujeres con las que Isabel había trabajado, reído y servido en comités. Las mujeres que le habían enviado notas educadas e impersonales de condolencia después del divorcio, y luego habían desaparecido rápidamente de su vida. Señoras, anunció Reina, su voz resonando con autoridad. Miren a quién encontré. Es Isabel. ¿Y no se ve maravillosa? Hubo un momento de silencio incómodo, una ingesta colectiva de aliento. Luego, una de las mujeres, una mujer de ojos agudos llamada Margarita, sonrió. Isabel, es maravilloso verte. Te hemos extrañado. La presa se rompió. Las otras mujeres se unieron, sus voces un coro de bienvenida. Le preguntaron sobre su vida, sobre sus planes. No mencionaron a Alejandro, no mencionaron a Sofía. La trataron no como a una víctima, sino como a una amiga perdida hace mucho tiempo. Isabel se encontró hablando, realmente hablando, por primera vez en meses. Les contó sobre su cerámica, sobre el pequeño negocio de diseño floral con el que estaba soñando. No mencionó el dolor,
la soledad, las largas noches silenciosas. Simplemente habló sobre el futuro, y mientras hablaba, se dio cuenta de algo profundo. Estas mujeres, a quienes había descartado como amigas de conveniencia, no eran sus enemigas. Eran sobrevivientes, al igual que ella, navegando por un mundo que a menudo era cruel con las mujeres de cierta edad. Mujeres que habían sido reemplazadas por modelos más jóvenes y brillantes. Se habían mantenido a distancia no por malicia, sino por un sentido de respeto fuera de lugar, por su privacidad, por la narrativa de la esposa frágil y con el corazón roto. Su reaparición tranquila, su baile desafiante, les había dado permiso para darle la bienvenida de nuevo. Ella no era un fantasma al que compadecer. Era una de ellas. Reina, con su misión cumplida, se hizo a un lado y observó, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. No solo había proporcionado un escudo humano, sino que había reconstruido un muro de apoyo alrededor de Isabel, ladrillo por ladrillo. Desde el otro lado de la habitación, Alejandro observó cómo se desarrollaba esta escena, un frío nudo de temor apretándose en su estómago. No solo había perdido el control de Isabel, sino que había perdido el control de la habitación. Los susurros ya no eran sobre la sorprendente aparición de su exesposa, eran sobre su triunfante regreso. Y él, el gran Alejandro Montero, se estaba convirtiendo rápidamente en una nota a pie de página en su historia, la historia que pensó que había escrito, la historia que ahora estaba siendo reescrita de manera espectacular y pública, lo que el dinero no puede comprar. El ambiente en el salón de baile había cambiado de un hervor bajo a un punto de ebullición. El aire era denso con palabras no dichas, con la tensión eléctrica de una historia que llegaba a su clímax. Alejandro, habiendo sido rechazado por Isabel y despedido por Sofía, era un hombre a la deriva en un mar creado por él mismo. Estaba acostumbrado a ser el centro de gravedad en cualquier habitación, el sol alrededor del cual orbitaban todos los demás planetas. Pero esta noche, el orden celestial se había sumido en el caos. Un nuevo sol había surgido, y estaba ardiendo con una luz que ya no podía controlar. Encontró a Sofía junto a la fuente de champán, socializando con un grupo de jóvenes admiradores aduladores. Se reía, un sonido agudo y frágil que no llegaba a sus ojos. Cuando lo vio acercarse, su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de volver a colocarla. Alejandro, cariño, arrulló, uniendo su brazo al de él. Estábamos hablando de la nueva campaña de marketing. Va a ser revolucionaria. Alejandro apenas la escuchó. Sus ojos estaban fijos en Isabel, que ahora estaba de pie con Tiago Alonso y el alcalde, los tres riendo de algo que Tiago había dicho. Se veía feliz, genuina, sin esfuerzo feliz. Era una mirada que no había visto en su rostro en años, y se sintió como un golpe físico. «Necesito hablar contigo», le dijo a Sofía, su voz baja y urgente. La apartó del grupo, ignorando sus miradas curiosas. La condujo a un recoveco apartado, el mismo en el que, años atrás, había besado a Isabel en un momento de celebración triunfante. La ironía no se le escapó. «¿Qué pasa, Alejandro?», preguntó Sofía, su voz aguda por la irritación. «Me estás avergonzando». «¿Yo te estoy avergonzando?», espetó él, su control finalmente cediendo. «¿Viste a la gente mirándola, a nosotros?». «Claro que lo vi», dijo Sofía, su voz goteando de desprecio. «¿Qué esperabas? ¿Que se quedara escondida en su triste apartamento para siempre, llorando en su té? La subestimaste, Alejandro, la subestimaste, y ahora nos está explotando en la cara». Era la verdad, y escucharla de ella
de la mujer que se suponía que era su pareja, su aliada, fue como tragar vidrio. No la subestimé, mintió él, su voz un gruñido bajo. Esto es un juego. Ella está jugando un juego. Y está ganando, dijo Sofía, sus ojos duros. Mírate, Alejandro, te estás desmoronando. El gran Alejandro Montero, el amo del universo, se está desmoronando porque su pequeña exesposa aburrida decidió usar un vestido bonito y sonreírle a otro hombre. Cada palabra era un dardo perfectamente apuntado, golpeando en el corazón de sus inseguridades. Había elegido a Sofía porque era como él, despiadada, ambiciosa, un reflejo de sus propios deseos. Nunca había considerado que esa misma crueldad pudiera volverse contra él. Esto no se trata de ella, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Se trata de nosotros, de nuestra marca, de nuestro futuro. ¿Nuestra marca?, se rió Sofía, un sonido frío y sin humor. No hay nuestra marca, Alejandro. Hay tu marca. Soy solo el último y más moderno accesorio, y ahora mismo estoy empezando a sentirme un poco de la temporada pasada. La crueldad de sus palabras lo dejó atónito. Él había pensado que eran un equipo, socios en una toma de poder hostil del mundo. Pero ahora veía que él era solo un trampolín para ella, un medio para un fin. Y con su imagen pública empañándose, su valor estaba cayendo en picado. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, un frío temor filtrándose en sus huesos. Estoy diciendo, dijo ella, su voz bajando a un susurro conspirador, que tal vez debería ir a hablar con ella, de mujer a mujer, disculparme por el malentendido, mostrarles a todos lo madura y amable que soy. Tal vez pueda salvar algo de este desastre. Fue un movimiento brillante y vicioso. No solo se alinearía con el nuevo centro de poder en la habitación, sino que también lo pintaría a él como el villano, el exmarido mezquino y celoso. Se salvaría a sí misma y lo dejaría ahogarse. No harás tal cosa, dijo, su mano agarrando su brazo, su agarre apretado. Suéltame, Alejandro, siseó ella, sus ojos destellando con genuino enojo. No eres mi dueño. Pagué por ese vestido, gruñó, su voz una cosa baja y fea. Pagué por toda esta maldita vida que tanto disfrutas. Harás lo que yo diga. Fue lo peor que pudo decir. Fue el momento en que el último y frágil hilo de su conexión se rompió. Sofía miró su mano en su brazo, luego de nuevo a su cara. Su expresión una mezcla de disgusto y triunfo. Tienes razón, dijo, su voz de repente tranquila. Sí pagaste por ello. Y con un movimiento brusco y repentino, se acercó y se arrancó el collar de diamantes del cuello. El broche se rompió, y los diamantes, un regalo de él, un símbolo de su asociación, se dispersaron por el suelo de mármol, patinando en la oscuridad como insectos asustados. El sonido, un suave tintineo metálico, fue sorprendentemente fuerte en el repentino silencio del recoveco. Algunas personas cercanas se giraron para mirar, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Y ahora, dijo Sofía, su voz resonando con una frialdad y una claridad definitivas, está pagado por completo. Se dio la vuelta y se alejó, no de regreso a sus admiradores, sino hacia la salida, con la cabeza en alto, su vestido rojo un estandarte desafiante de su propia liberación. Alejandro se quedó solo en el recoveco, los susurros y las miradas de la multitud cerrándose sobre él. Miró los diamantes esparcidos, cada uno un pequeño y brillante recordatorio de su propio fracaso espectacular. Había llegado a la gala como un rey, la estaba dejando como un tonto. El desmoronamiento fue completo, y al otro lado de la habitación vio a Isabel.
su rostro una máscara de emoción tranquila e indescifrable, observando el último y patético acto de su caída. El telón cae. La fiesta se estaba muriendo. La banda tocaba su última y lúgubre canción, y la constelación de poder e influencia comenzó a desmoronarse. Los invitados a la deriva hacia la salida, en una ráfaga de besos al aire y promesas vacías de almorzar. Los susurros se habían desvanecido, reemplazados por un cansado silencio de fin de noche. El drama había terminado. Las máscaras se estaban guardando, y todo lo que quedaba eran los escombros, algunas flautas de champán abandonadas, una dispersión de servilletas de canapé y los restos destrozados de la reputación de Alejandro Montero. Isabel se paró en la terraza, el aire fresco de la noche, un bienvenido bálsamo en sus mejillas enrojecidas. Había observado la última y fea escena entre Alejandro y Sofía desde la distancia, una observadora silenciosa de la implosión que ella había provocado sin querer. No había sentido triunfo ni satisfacción, solo una profunda y dolorosa tristeza por el hombre en que se había convertido Alejandro y por la mujer que ella había sido una vez, la mujer que lo había amado. Tiago Alonso se acercó a su lado, con un chal en sus manos. «Pensé que podrías tener frío», dijo, colocándolo suavemente sobre sus hombros. Fue un gesto simple y considerado, y casi la hizo llorar. «Gracias», dijo, su voz un poco gruesa, «por todo. Tú hiciste todo el trabajo pesado», dijo, su sonrisa cálida. «Yo solo proporcioné los pasos de baile». Se apoyó en la balaustrada, mirando las luces de la ciudad. «¿Y ahora qué?», era la pregunta que se había estado haciendo durante el último año. ¿Y ahora qué? La jaula se había ido. El fantasma había sido exorcizado. El pasado había sido enfrentado. El futuro era un lienzo en blanco, a la vez aterrador y estimulante. «Creo que», dijo. Una sonrisa lenta y tentativa se extendió por su rostro. «Voy a abrir una floristería». Sonaba tan pequeño, tan simple después de los grandes y dramáticos eventos de la noche, pero era suyo, era real. «Creo que», dijo Tiago, sus ojos brillando. «Esa es una idea brillante, y creo que conozco un cierto centro comunitario que sería muy afortunado de tener tus diseños en su gran inauguración». Isabel se rió, un sonido real y sin cargas. Se sintió bien. Entonces vio a Alejandro. Estaba de pie cerca de la entrada, solo, sus hombros caídos, su habitual aire de arrogante confianza completamente desaparecido. Se veía perdido, un rey sin reino. Sus ojos se encontraron al otro lado del desierto salón de baile. No había enojo en su mirada, ni culpa, solo un vacío profundo y hueco. Hizo un pequeño, casi imperceptible asentimiento, un gesto de derrota, de rendición. Y luego se dio la vuelta y se marchó a la noche. Isabel supo en ese momento que realmente había terminado. No solo el matrimonio, sino el control que él tenía sobre ella, el dolor, el enojo, el amor, el odio. Todo se estaba desvaneciendo, reemplazado por una tranquila y pacífica sensación de cierre. Se giró hacia Tiago, las luces de la ciudad reflejadas en sus ojos. «Debería irme». «¿Puedo acompañarte?», preguntó él. «Me gustaría», respondió ella, mientras caminaban por el gran y vacío salón de baile, sus tacones haciendo clic en el suelo de mármol. Isabel sintió una sensación de ligereza que no había sentido en años. No era la exesposa de Alejandro Montero. No era una víctima. No era un fantasma. Ella era Isabel, una mujer que había entrado en la guarida de los leones y había emergido,
no ilesa, sino más fuerte. Una mujer que finalmente, después de un largo y doloroso viaje, estaba lista para entrar en la aurora de su propia vida. El silencio que la esperaba en su ático ya no sería un enemigo, sería un amigo, un espacio para ser llenado, no con los ecos del pasado, sino con la promesa de un futuro que construiría con sus propias manos. Y así, Isabel sale, no a la oscuridad, sino a la aurora de su nueva vida. Su historia es un poderoso recordatorio de que nuestra mayor fuerza a menudo se forja en nuestro dolor más profundo. Se trata de algo más que una exesposa que se venga. Se trata de reclamar tu propia historia, de negarte a ser una nota a pie de página en la narrativa de otra persona. ¿Qué pensaste del viaje de Isabel? ¿Pudiste identificarte con su lucha y su tranquilo triunfo? Cuéntanos en los comentarios. Si esta historia te ha resonado, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y no olvides suscribirte para más historias de resiliencia, redención y el increíble poder del espíritu humano. Gracias por mirar.